Hoy te enseño a crear un centro de mesa en mosaico a partir de cualquier dibujo o imagen que elijas, sin usar horno ni moldes. Comencemos. Hoy vamos a hacer un centro de mesa utilizando un dibujo o imagen. Yo en este caso elegí esta hoja, busqué imágenes en Pinterest, en internet, o también puedes sacar fotos de objetos reales que quisieras replicar. Acá mi recomendación es que principalmente para tu primer proyecto, con ondas suaves, no puntas muy pronunciadas. Tampoco te recomiendo hay algunas hojas súper lindas tipo monsteras que tienen algunos orificios entre medio. Eso dejémoslo para un próximo proyecto, pero para comenzar te recomiendo algo simple para aprender a trabajar con esta masilla. No es necesario que sea una imagen real, podrías simplemente dibujar algo que te guste y vamos a cortarla para que quede como molde, lo más fiel al dibujo que quieras. Vamos a modelar ahora. Para este proyecto voy a utilizar una masilla epóxica de 2 componentes que se mezcla a mano y se endurece sola al cabo de unas horas, sin necesidad de horno. Es como una plasticina. Al principio y luego se vuelve muy firme y resistente. Este tipo de masilla permite crear bases sólidas y con volumen, perfectas para trabajar encima con mosaicos. No es como estas masillas tipo DAS, esas no son suficientemente resistentes como para soportar un mosaico. Yo en este caso voy a utilizar esta marca, que es la que puedo encontrar en Chile, que se llama Artesanos Parsex. Es de una empresa argentina, se encuentra en Latinoamérica yo creo sin problemas, pero hay otras marcas, voy a dejarte algunas que puedes investigar. La más típica en Estados Unidos y Europa se llama Boxy Skull, pero esa la importan en Latinoamérica y llega muy cara, no vale la pena. Para trabajar con esta masilla debemos mezclar 2 componentes que vienen acá. Este formato de 1 kilo la venden en formatos más pequeños y es súper importante cortar exactamente el mismo peso de ambos componentes para mezclarlas, si no, no se va a secar de manera correcta. La forma más conveniente de lograr esto es ubicar las 2 componentes una sobre otra y cortar. Voy a estimar aproximadamente para lograr este tamaño necesito de al menos unos 6 milímetros de grosor. La idea es tener un plan para ocupar la masilla que sobre. A mí lo que me sobre voy a hacer algunas figuras como hojas para poder aprovechar en otros proyectos. Acá es súper importante, todo lo que uses y se vaya ensuciando con esta masilla, tienes que limpiarlo de inmediato porque después no va a haber forma de sacarlo. Por eso también es que puse este papel mantequilla acá abajo. Sí, aproximadamente son lo mismo. Estas masillas no son muy económicas, mientras más grande es más económico por volumen o peso, así que voy a guardar lo que no use bien sellado, mientras no las mezcle duran. Otra cosa importante, debes trabajar con guantes especialmente al momento de mezclar las 2 componentes porque ahí es cuando se produce la reacción química. Vamos a mezclar. Acá es fundamental que logremos dejar la mezcla completamente homogénea, sin ningún signo de otro color. Oye, aquí me queda un pedacito. Que no se identifiquen cada una de las componentes. Voy a poner un poco de crema, de la misma que viene acá. Y como te decía, acá es fundamental que no se identifique ninguna de las componentes, sino que quede completamente homogéneo. Una vez que esto está homogéneo, tienes 30 minutos, 40 minutos, dice más en las indicaciones, pero ya se va haciendo más difícil para trabajar. Separa el tiempo que necesitas para armar todo el proyecto de una vez. Es más fácil partir con un proyecto más pequeño, mezclar porciones más pequeñas. Aquí mi técnica es como que la estrujo, así como que la abro y la mezclo. Esto es fundamental, si no, no va a secar bien. Ahí ya la veo mezclada, así que voy a hacer una bolita y vamos a empezar a estirar con un uslero. Puede ser una botella de vidrio o algún cilindro acrílico, algo que no sea poroso. De todas maneras, yo lo voy a poner acá entre 2 papeles de mantequilla o pueden ser 2 plásticos gruesos, esas bolsas tipo Ziploc o de esos plásticos que se usan para separar en el freezer. Vamos viendo cómo va el tamaño. De ancho está más o menos. Voy a cortar un poquito estos pedacitos para ayudarme un poco. Los voy poniendo acá.
Voy a cortar la hoja lo más fiel que pueda a la forma. Me queda un poquito corta, pero nos adaptamos. Voy a pasar el uslero o el rodillo para hacer los últimos ajustes y pegar bien la masilla. Listo. Debo reconocer que nunca había trabajado esta masilla para extenderla en una superficie tan, entre comillas, amplia. Siempre eran trabajos más pequeños y me costó harto. Así que para tu primer proyecto te recomiendo hacer quizás otro tipo de figura para ir conociendo este material y ya después empezar a aventurarte con esto. No le voy a hacer nada de nervaduras y eso porque eso lo vamos a hacer con el mosaico. Tengo este plato. Acá lo importante es que le demos la forma que vamos a querer, porque esto una vez que seque va a quedar así definitivamente. Entonces lo vamos a dejar apoyado. Acá es súper importante tener una base que va a ser el apoyo, entonces tiene que ser más plana y ya darle otra forma en los extremos. Recuerden que aquí yo lo voy a revestir con mosaico, así que estas partes más irregulares no me van a complicar. Si tú lo quieres pintar o algo, vas a tener que poner más cuidado. Lo voy a dejar secar así un día o incluso 2 días antes de trabajar sobre él. Súper importante, en este periodo que va a estar secando no hay que tocarlo, ni moverlo, ni tampoco dejarlo secar al sol porque se puede agrietar. Voy a lavar todo lo que pueda quedar manchado como esto para evitar que se pegue, porque eso ya no lo sacas más. Ya secó mi estructura, yo en este caso la dejé 2 días, pero con un día yo creo que es suficiente. Ahí si se dan cuenta se ve la forma del plato. Y ahora vamos a comenzar con el diseño del mosaico. Decoración. Aquí tengo el dibujo de mi hoja que inspiró este proyecto. Me acabo de dar cuenta que quedó como por el contrario, pero no es problema. Voy a marcar las líneas que yo quiero mantener de esta nervadura. Estoy dejando algunas de las nervaduras más gruesas al inicio para darle un efecto más realista. Voy a pasar mis dibujos aquí ahora a la hoja. Tú si te sientes desconfiada lo puedes hacer directamente a mano, mirando esta hoja, de hecho así, y dibujarlo, pero yo para estar un poquito más tranquila lo voy a hacer, lo voy a pasar con un papel calco, lo voy a fijar un poco. Esto es simplemente una guía, después voy a ajustar. Y aquí tengo mis líneas guías y ahora las voy a marcar con mi plumero marcador. Para decorar esta hoja yo lo voy a hacer con mosaicos. Este material es súper práctico, las llamamos venecitas y está hecho de pasta de vidrio. Para trabajarlo la única herramienta que necesitas es la tenaza de 2 rueditas. Se trabaja de una manera súper simple y aquí vamos a hacer cortes simples, pero si tú quieres aprender a trabajar con este material, te voy a dejar el link al video en donde enseño a hacer eso. Vamos a utilizar medias teselas. Yo tengo acá algunas que corté y vamos a hacer un andamento que se llama opus tessellatum, que en el fondo seguimos la curva con teselas. De esta manera vamos acompañando la curva y esto le da como una armonía a todo el diseño. Obviamente vamos a tener que hacer algunos ajustes en las esquinas para ir calzando las piezas. Ponemos la tenaza al centro y presionamos. Es tan simple como eso. Un tip importante aquí es que vayamos dejando espacio, un pequeño espacio para la línea de fragua. En la nervadura vamos a dejar un espacio más ancho porque después ahí voy a poner algo, no sé si una cadena o algún tipo de mostacilla para marcar esa zona. Y lo otro es que vamos a tratar de que esa línea de fragua no coincida, sino que se haga un corte para que se vea más armónico. Voy a cortar varias piezas y después vamos a ir armando y ajustando. Este material las venden en las tiendas de mosaico o también en las tiendas de mejoramiento del hogar.
Vienen en planchas completas, en mallas, de 30 por 30 centímetros aproximadamente, o también las venden a granel. Acá yo tengo la idea de hacer algo simple, pero si tú quisieras también podrías hacer con distintos colores, con degradación, podrías simular un poco de brillo con tus teselas. Esto va todo en el gusto y en lo que tengas a mano. Antes de seguir cortando y avanzando, voy a pegar las piezas que ya tengo para hacer más fácil después cortar las que me van faltando. Para pegar vamos a utilizar silicona neutra. También podrías utilizar esta misma masilla, pero esta vez como un adhesivo. Entonces haces una bolita, vas pegando pequeñas porciones y vas adhiriendo las piezas. Eso es más costoso y creo que trabajar con silicona va a ser un poquito más fácil. Recuerda, tiene que ser silicona neutra porque la silicona escolar no sirve para esto, ni tampoco la silicona caliente. Y recuerda trabajar en un lugar ventilado cuando lo hagas con silicona. No pongas mucho adhesivo para evitar que después sobresalga sobre la tesela y trata de no manchar tus manos o ten un papel seco a mano para ir limpiándote, porque si manchas las teselas por encima después va a ser muy difícil limpiar eso. Ya tengo casi todas las piezas que van completas adheridas, así que ahora estoy ajustando las piezas que me van faltando. Ya esto es una a una. Como te decía, hay que tener mucho cuidado para trabajar con la silicona, porque si pones un exceso de silicona puedes manchar las teselas o también puedes dejar una pelotita al costado que después va a impedir que podamos pegar la siguiente pieza. Pero en este caso lo podemos solucionar, por ejemplo ahí, se ve que me quedó una y esa ya está más seca. Entonces lo que hago con un cuchillo cartonero, un cutter creo que también lo llaman, tú la puedes eliminar con cuidado, por supuesto, de no romper tu base. Eso solo si te impide la adhesión de la siguiente pieza. También hay que tener mucho cuidado si queda muy alta. Si por ejemplo ahí tuviera mucha silicona, una pelota, que después cuando ponga la pastina o fragua me va a impedir que ocupe ese espacio. Y no se va a ver ese efecto de cohesión de todo el fragua, se van a ver pequeños puntitos de silicona. Ya pegué todas mis piezas, ahora lo voy a dejar secar hasta mañana para que se adhieran bien, la silicona pueda curar bien y ahí ya podremos fraguar o empastinar. Fragua pastina. Esto ya secó y ahora vamos a fraguar o empastinar. Yo elegí este color gris claro, más que nada porque el gris en este caso va a dar como una idea de cohesión a toda la obra y no va a hacer que resalten las piezas individuales. Por ejemplo, si usara un blanco aquí se marcarían mucho las piezas y si usara un negro resaltaría mucho de ese fragua pastina. Entonces por eso elegí un color gris. Aquí va a depender de lo que tú quieras lograr. Siempre utiliza guantes para esta tapa. Vamos a poner un poco de agua. Queremos lograr una consistencia tipo mantequilla de maní, pero vamos a ir agregando agua de a poco para no pasarnos y además a mí me gusta poner un poco de cola para lograr un efecto más compacto cuando esto seca y no expela tanto polvo. Vamos revolviendo. Esta es la consistencia que busco, tipo mantequilla de maní gruesa. Si te pasas vas a tener que poner más polvo, así que anda agregando agua de a poco. Yo les voy a mostrar en el video ahora cómo lo voy a empastinar, pero básicamente vamos a cubrir todo el frente, los bordes aquí y también la parte de atrás, más que nada para unificar el color. Yo voy a aplicar con mi mano, pero podrías utilizar cualquier paletita de goma o algo que no vaya a rayar la superficie de tu trabajo. En general, esta mezcla se ve más oscura
cuando está húmeda, pero una vez que seca, el color final es muy similar al color que venía en el polvo. También podrías ponerle algún pigmento o pintura acrílica si quisieras cambiar el color. Vamos a aplicar en los bordes. Ya tengo todo cubierto, voy a revisar los detalles y también vamos a eliminar el excedente de mezcla para que sea más fácil limpiar después. Lo voy a dejar secar unos minutos antes de comenzar a limpiar. Yo tengo esta esponja, bueno, no me dura para muchos proyectos, pero la he usado para un par de proyectos en que usé una pastina, una mezcla bien oscura, como en este caso. Tengo una distinta para los proyectos blancos. Estrujamos bien. A mí me gusta estrujar bien para no ponerle más agua, con movimientos circulares. Aquí buscamos reposicionar la mezcla que está sobre las teselas, ubicándola entre las teselas y también eliminando el exceso. No lo hagas muy fuerte para evitar remover la pastina que está bien posicionada. Este remanente no lo eliminamos hasta el final por si necesitamos hacer algún ajuste. Miren, ahí por ejemplo me falta un poquito. Es difícil que se adhiera mucho la pastina acá atrás, pero al menos quiero unificar un poco el color. Lo voy a dejar secar unos 15 a 20 minutos antes de la limpieza final con el paño seco. Yo por mientras voy a limpiar, esto lo sigo manteniendo y esto lo voy a botar por la taza del baño para no tapar las cañerías. Ya se puede ver cómo se está secando. Siempre me gusta esperar un poquito más cuando uso una mezcla más oscura, porque si no cuesta mucho limpiar, va manchando todo. Para la limpieza final voy a utilizar un calcetín viejo, lo voy a hacer con mucho cuidado porque esta tiene algunas zonas más anchas para las nervaduras y ahí probablemente la pastina no esté muy seca, entonces no quiero removerla. Voy a ir limpiando una a una las que vea más secas. Es probable que después de un rato vuelvas a ver un poquito de polvo sobre las piezas. Eso pasa principalmente cuando utilizamos colores más oscuros. Voy a revisar cómo está por atrás. Quedó bastante bien. Voy a dejar un rato más que vaya secando. Lo voy a limpiar hasta que ya quede bien. Y después vamos a hacer los detalles finales cuando ya seque un poco más. Detalles y resultado final. Esto ya secó por algunas horas. Y ahora vamos a hacer los detalles finales, que más que nada corresponden a marcar las nervaduras de la hoja. Yo voy a utilizar estos canutillos. Estuve probando cadenitas, mostacilla, etcétera. Pero me gustó cómo se veía esto. Voy a enhebrar los canutillos para pegarlos de manera más fácil. Tengo acá distintos tonos de dorado y voy a tratar de hacer alguna degradación para darle algún efecto especial. Se pueden pegar directamente, pero yo los enhebro porque así los pego y quedan más alineados más fácilmente. Para pegar voy a utilizar un adhesivo universal, seca transparente. Tengo el dibujo que usé aquí para guiarme y recordar dónde van las nervaduras, porque con tanta línea de fragua ya uno se puede confundir. Por último voy a rodear toda la hoja con esta cadenita dorada. Voy a utilizar el mismo adhesivo. Si te gustó este video, dale like. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica.